Hola Juan, yo soy Manuel Torres, especialista de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Estamos muy contentos en tenerte acá con nosotros en estos diálogos del Bicentenario para conocer un poco más de la batalla de Junín. Muchas gracias por vuestra invitación y mi saludo a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Juan es general de la Brigada del Ejército, actualmente es presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Sus temas de investigación son las guerras, nación y militarismo en la independencia y república. Ha publicado libros, ensayos y artículos sobre el tema. Bienvenido, Juan. Muy grato poder compartir esta ocasión, en particular para conocer sobre el trascendental hecho de la gloriosa batalla de Junín. Sabemos pues que la batalla de Junín fue un hito fundamental para la independencia del Perú. Antes de la batalla de Junín no había la certeza total de la independencia. Con la batalla de Junín se obtiene una victoria que fue fundamental y con ella se vislumbró de que la libertad e independencia del Perú era posible. Para llegar a Junín hay que centrarnos en que nos encontramos a mediados del año de 1824, pero desde inicio de ese año fue muy difícil, una época en la cual los castillos del Callao, por ejemplo, habían vuelto a caer en manos de los realistas. Y eso obligó a que se cree una dictadura aquí con Bolívar en el Perú y que se reconstituya el Ejército Unido Libertador, que ese ejército se prepara primero en el norte del Perú, en Trujillo, y traspone la sierra. Y es entre Cajamarca y Huánuco que se distribuye ese Ejército Unido Libertador con las grandes unidades de la división peruana y dos divisiones colombianas que están aclimatándose en la sierra y después transitan durante los meses de junio y julio esas alturas tan difíciles de 4.300 metros sobre el nivel del mar para llegar a las alturas de Rancas el 1 de agosto y de ahí en esos días de agosto llegar hasta el campo de la batalla de Junín, traspasar el río Mantaro con el agua hasta el pecho por el lado de Cárguaro. Ese mismo día del 6 de agosto a la madrugada fue una jornada muy difícil. Y así, mientras los realistas avanzaban hacia el norte, los patriotas iban en dirección al sur a través del lago Junín. Y llegan pues a esta batalla de Junín muy significativa porque solamente es un encuentro de caballerías, las avanzadas por ambas partes, pero que inicialmente estaba a favor de la caballería realista y después, gracias a la participación de los húsares del Perú, en ese entonces al mando de un escuadrón con Isidoro Suárez y la participación del ayudante mayor José Andrés Rázuriz, se puede cambiar el destino de la batalla y se logra la victoria en Junín, que fue fundamental porque abatió la moral del ejército realista, ¿no? Y con ello tuvo que replegarse en dirección hacia el Cusco y dejar ingentes cantidades de armamentos, animales, ganados, caballos y deserción de hombres. Entonces, Junín fue un significado de victoria fundamental, con participación de los combatientes, de los húsares, de los granaderos a caballo, también de Colombia, del Río de la Plata, pero también de partidas de guerrillas y montoneros, inclusive participación de mujeres para poder lograr los abastecimientos y el conocimiento del terreno y qué hacía el adversario. Junín fue ese gran significado, el preludio de la libertad de América. Gracias Juan. Justo te quería preguntar un poco por esta guerra de patriotas y realistas. ¿Quiénes conformaban ambos ejércitos? A veces se piensa que solo son los peruanos contra los españoles. ¿Podrías comentarnos? Sí, esta es parte de la complejidad de la independencia del Perú. Hay que entenderla así. Es un fenómeno muy particular la independencia del Perú. En ambos frentes, efectivamente, habían peruanos, como también habían españoles o criollos. Pero la diferencia está pues en que el lado de los patriotas no son aquellos hombres nacidos en el Perú unos y otros afuera, pero que luchan por la independencia. O sea, vislumbran a la patria como lo suyo, como lo propio. Mientras en el otro lado de los realistas luchan por las banderas del rey, o sea, por mantener un régimen que era adicto a la corona hispana en la península. Entonces, he ahí la diferencia entre patriotas y realistas. Y hay que tener en consideración de que ya el término patria se va vislumbrando y formando desde el siglo XVIII al XIX. Y en eso, cuando viene ya la etapa final de la independencia, que estamos aquí en el periodo de Junín y Ayacucho, el sentimiento de patria ya estaba enraizado dentro de no solamente los combatientes, sino también, por ejemplo, de guerrilleros, que es la representación del pueblo. En Junín, por ejemplo, destacó mucho el guerrillero coronel José María Guzmán.
José María Guzmán llegó a ser un jefe de guerrilleros de Ucumarca y tuvo una zona de actuación en todo el Valle del Mantaro. Y era tan importante este guerrillero que Canterac le hacía ofrecimientos para que se pase al lado contrario. Y José María Guzmán rechazaba pasarse al lado contrario y decía más bien que él se gloriaba de pertenecer a la patria y que por ella luchaba y que junto con sus montoneros o guerrilleros se iba a sacrificar por esa patria, por la libertad que significaba tener esa contienda y que iba a definirse todo en el campo de batalla. ¿Y en la batalla de Junín hubieron algunas mujeres también que has podido tú identificar? Sí, efectivamente hemos identificado a través de los estudios que hemos tenido en el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y el reconocimiento que también hemos hecho en el campo, hemos ido a los lugares que se ha sucedido esta batalla, ¿no? Desde Rancas hasta Cochamarca, Diezmo, Santa Bárbara de Carhuacayán, Conocancha y el mismo Junín y Carhuamayo por el otro lado. Las mujeres participaron de dos maneras. Primero, acompañando a las tropas para sostener las provisiones, llevando las provisiones. En circunstancias, adelantándose también para que esas provisiones estén en el sitio y asegurar que ese ejército se mantenga. Y segundo, hemos visto en los escritos de Juan Basilio Cortegana, un peruano que participó como jefe de la Legión Peruana de la Guardia, siendo teniente allí, él describe a una mujer que es una rabona, y ella se llama Jacinta. Y Jacinta es natural de Huamachuco, ella era compañera del soldado de la Legión Peruana José Chuquillán, cabo segundo. Y Jacinta, los propios soldados del batallón le decían Jacinta la Patriotísima, porque era la que estaba ahí en el campo de batalla. Jacinta estuvo en Junín, en Jolpa-Huayco y estuvo en Ayacucho. Y Jacinta también pasaba lista cuando llamaban a los soldados. Y los soldados respondían, por ella peleamos. Oh, qué bien. Juan, ¿y por qué nuestros estudiantes que están un poco alejados de esta historia, alejados de estas guerras, deberían un poco de conocer más sobre la batalla de Junín? Yo creo que es importantísimo en este bicentenario conocer todos los estudiantes, la juventud, en general toda la sociedad peruana, revalorar el significado de la batalla de Junín. En particular en este bicentenario, porque Junín significa lo posible. Ante la situación de adversidad caótica, por ejemplo, que se vivía en aquel Perú del 23 al 24, que la independencia estaba al vilo de poder revertirse totalmente, llegó Junín. Entonces llegó Junín en base a la preparación, a la contribución que hubo de los pueblos, de hombres, mujeres, para formar un ejército y combatir. Entonces Junín significa lo posible ante la adversidad. Entonces eso es lo que considero se debe de inculcar a los jóvenes en esas circunstancias actuales que tenemos, que hay una vorágine de barreras y metas cada vez más altas que da la modernidad a los jóvenes. Poder decirle que sí hay factores y hay hechos posibles, como uno de ellos, Junín. Gracias. Ahora, de repente, nos puedes informar cómo el Centro de Estudios Históricos Militares nos puede ayudar, tanto a los docentes como a los estudiantes. ¿Qué nos ofrece este centro a nosotros? Con mucho gusto. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú es una institución nacional que ha sido fundada en el año de 1944. Tenemos 80 años y tenemos como misión principal difundir, investigar y estudiar la historia nacional y también los hechos militares poco conocidos y darle el relieve que corresponde, como se ha mencionado la participación de las Rabonas y otros tantos personajes más a través de la historia del Perú. Tenemos el Archivo Histórico Militar, tenemos una biblioteca muy grande, una hemeroteca, y nosotros fomentamos la difusión de los valores patrióticos que coadyuven al fortalecimiento de la identidad nacional. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú está dispuesto hacia toda la sociedad. Hacemos conferencias, estudios, apoyamos las investigaciones, tanto de estudiantes de nivel secundaria, los colegios van a visitar el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y los otros dos santuarios que nosotros tenemos y que lo ofrecemos a todos los estudiantes a nivel nacional, que es la Cripta de los Héroes de la Guerra de 1879 y el Panteón Nacional de los Próceres, donde descansan aquellos hombres y mujeres que casualmente se sacrificaron por la independencia del Perú. Estamos a disposición. ¿Y qué deberían de hacer, Juan, los docentes para poder acceder? ¿Tienen que comunicarse con alguien, visitar? ¿Cómo es? El acceso es totalmente sencillo, pueden dirigir hasta un correo electrónico
Ahí tenemos la página web institucional, tenemos las redes sociales también, donde están los contactos y pueden indicar que desean hacer, por ejemplo, una visita a la biblioteca que tenemos, al archivo, o desean hacer una visita con los estudiantes al Panteón Nacional de los Próceres o a la Cripta de los Héroes, y se le agenda la visita y es totalmente sin costo alguno para los colegios nacionales. Así es que es factible hacerlo y más bien los invoco a que nos visiten y nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los estudiantes del Perú. Muchas gracias, Juan, por haber participado en estos diálogos del Bicentenario. Un honor, a vuestra disposición siempre. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Compunche Perú, Gobierno del Perú.